Vaya semanita de entrenamientos intensos que se ha metido Carlos Alcaraz. Se le ha visto en algún momento hasta resoplando entre el calor y, bueno, volver de nuevo a la competición en una zona que se le tiene que dar bastante bien, porque Indian Wells es un terreno donde ha ganado 2 veces y donde el año pasado, jugando a medio gas, llegó hasta semifinales y muchos le miran a él aquí en este torneo porque las condiciones se tienen que ajustar como anillo al dedo. Hay bastantes cambios, según nos han contado, respecto al año pasado. Las condiciones se han, digamos, son un poquito más rápidas, un poquito más veloces. Eso también hay que ajustar un poquito. Ya sabéis que en este torneo hay mucha diferencia jugar de día y de noche. Ahora hablaremos cómo le puede afectar tanto a uno como a otro jugar de día o de noche. Pero hay muchas ganas de ver de nuevo a Carlitos en un Master 1000. Se va a enfrentar a un viejo conocido como el señor Gregorio, ¿no? Grigor Dimitrov. El padre Gregorio vuelve a nuestras pantallas contra Carlitos. ¿Qué tal, José? Y nosotros que teníamos muchas ganas, ¿no? De que empezase ya Indian Wells. Primer Master 1000 del año. Que se dice pronto, ¿eh? Como venimos de los de Australia, pues no prestamos detalles de este dato, pero es el primer Master 1000 del año. Que no te Y gusta a como ti. tú dices, que Que a ti no sí, te gusta. no es mi favorito, pero cuando llevo ya una semana y media sin tenis, igualmente me encanta ya volver a ver tenis, ¿no? En el desierto. Como tú dices, mucha calor estas 2 semanas en Indian Wells. Dan un Y pronóstico. lo que se viene. Y la semana que viene va a ser todavía peor, efectivamente, o sea, lo he estado viendo, así que va a hacer mucha calor. Eso quiere decir que durante el día las pelotas van a botar muchísimo, van a estar muy vivas. Pelotas que, como tú dices, han cambiado. Hemos pasado de Penn a Dunlop, las Dunlop que se suelen utilizar en torneos ATP. Así que vamos a ver cómo afecta esto. Ha habido mucha habladuría previamente al torneo, pero yo quiero ver también, a ver si le preguntan a Carlitos, ¿no? Porque Carlitos suele ser de los que da buen feedback. Igualmente, las condiciones siguen siendo, pues eso, desierto, pista de las más lentas del circuito a nivel de pista dura, y durante el día pelotas que botan altísimo y de noche pues condiciones que bajan un poquito, ¿no? La velocidad. Como tú dices, igual ha cambiado un poquito la cosa, hay más porcentaje de aces en estas primeras semanas, así quizás las cosas estén un poquito más rápidas. Igualmente, yo creo que la motivación para Carlos es alta, mantener ese récord perfecto de este inicio de temporada, que le preguntaron por ello en rueda de prensa, volver a ganar en un torneo que es fetiche para él, y al otro lado de la pista, eso sí, un Grigor Dimitrov que ha cambiado también muchas cosas, ha cambiado de entrenador con David Nalbandian, ha cambiado de equipo, buscando, ¿no?, unos últimos años donde seguir exprimiendo las últimas gotas de su precioso tenis. Es un partidazo, José. Partido más de cuartos o de semis que de segunda ronda, sin duda alguna. Claro, la cosa es que de Dimitrov todavía no está al 100%. De hecho, solamente había ganado un partido en este año hasta llegar a este torneo. Aquí se enfrentó de nuevo a Atmane, que le derrotó previamente hace una semana en Acapulco. Aquí le pudo ganar en 3 sets, un poquito mejor. Aunque muy difícil sacar, digamos, ningún tipo Conclusión. de conclusión de respecto a ese partido, porque hizo mucho viento ayer. O sea, todos los partidos, la gente que quizás tenía un poco más de variedad del juego, con golpes un poquito con más de spin, se veían beneficiados. Así que muy difícil sacar conclusiones de cómo está Grigor, pero intentando agarrar el ritmo de competición de nuevo, ¿no? Claro, si Grigor estuviera al 100%, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero bueno, yendo de cara al partido, como decías tú, han cambiado un poquito las condiciones, un poquito más rápidas. Sí es verdad que siempre decíamos que en este torneo el saque no era tan determinante, quizás sí lo era más el resto, pero por lo visto en los primeros partidos parece ser que los jugadores con buen servicio pueden sacar un poquito más de puntos gratis. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, porque Grigor, cuando se ha enfrentado a Carlos Alcaraz, los partidos donde le ha ganado, porque han sido 2 de 6, ha dado muy buen rendimiento con el servicio, que es una de las cosas que creo que puede marcar diferencias Grigor, y de hecho lo vimos en muchos partidos grandes que él ha tenido. Como, digamos, con ese buen saque que tiene puede hacer mucho daño. Magic, yendo a las claves del partido, vemos que, por ejemplo, cuando Grigor se ha enfrentado este es de hace 2 años en Miami, que yo creo que fue uno de los mejores partidos de Dimitrov en su carrera, porque Totalmente de acuerdo contigo. la nota que le dan aquí es de 9 y pico, y bueno, creo que se puede sacar conclusiones de por dónde pueden ir los tiros para el búlgaro, ¿no? Sí, porque es curioso que al final, ya sabemos que Carlos Alcaraz lo que siempre busca es dominarte desde la derecha, aunque ya prácticamente tiene todos los golpes en su arsenal, ir ganando de terreno poquito a poco, pero la clave para Dimitrov aquel día, para dominar de aquella manera, para pasar por encima de Carlos de aquella manera, y es un partido que, bueno, tampoco es tan antiguo, tiene algo menos de 2 años, que dentro de lo que cabe no es tan antiguo, ya era un Alcaraz bien establecido dentro de la élite, fue esa derecha desde el medio, ¿no? Hay un dato que es tremendo, y es que Grigor Dimitrov fue capaz de impactar el mismo número de derechas desde el centro de la pista que Carlos Alcaraz. De hecho, impactó una más, 26 Dimitrov, 25 Carlos. Que Grigor fuese capaz de encontrar su prototipo, su patrón de juego más que el murciano,
habla muy a las claras de qué necesita para ganarle. El día que le igualó en este porcentaje de derechas golpeadas, y ya vemos que hay muchísimo verde, son derechas profundas, son derechas que hacen daño, repartiendo muy bien, siendo impredecible con esas derechas, cuando es capaz Dimitrov de encontrar ese drive, puede hacerle daño a Carlitos. Es verdad que las condiciones de Indian Wells son más afines al tenis de Carlos que al tenis de Dimitrov, y que de hecho el año pasado se enfrentaron aquí y le metió un 6-1, 6-1 Carlos a Grigor, y ahí cambia muchísimo, pero que muchísimo la cosa. Pero es lo que necesita, en este caso Dimitrov, que fíjate, aún así, también encontró mucho más la derecha del medio, pero desde el revés fue un auténtico coladero. Consiguió Carlos hacerle muchísimo daño por ahí y que esas derechas centradas no tuviesen tanto peso en el partido. Para Dimitrov necesita que el porcentaje de derechas impactadas desde el medio o de derechas paralelas, que también en Miami las tuvo mucho, sea eso, en torno al 16, cercano al 20%, tanto las derechas del centro de la pista como las derechas paralelas. Que siempre se juegue con él dominando desde la zona de la derecha y Carlos no puede hacerle un poquito de bullying por la zona de revés. En Miami fue más fácil para él lograrlo, en Indian Wells ahora tiene un nuevo test para ver si puede poner en práctica lo que logró en Key Biscayne hace un par de años. Mientras nosotros estamos haciendo esto, no sabemos si el partido se va a jugar de día o de noche. Yo creo que porque ya sabéis que aquí en este torneo la diferencia es abismal. Jugar de día o de noche, las condiciones cambian mucho, el bote es mucho más bajo. Yo creo que a Grigor le convendría jugar más de noche que de día. Alcaraz, si se jugase de día, lo que están hablando los tenistas que están allí es que de día la pelota por el aire, ya sabéis que al no haber rozamiento prácticamente por el aire, por lo seco que es el aire, vuela muchísimo, bota muy alto, excesivamente alto. Entonces eso le puede beneficiar a Carlos para decir, pues te voy a encontrar bolas profundas a la zona de revés con mucho spin, para que tú te vayas hacia atrás, metes una bola corta o la falles y poder yo dominarte, ¿no? De noche, Dimitrov puede hacer un juego mucho más directo, tirar incluso de cortado, subir mucho a la red, ser dominante con su derecha, intentar dominar con la derecha, con el saque hacer un poquito más de daño. Creo que le puede venir bien. ¿Qué pasa? Que claro, el año pasado se enfrentaron de noche y Alcaraz igualmente le metió un 6-1, 6-1. Tampoco sé en qué condiciones estaba Dimitrov aquel día. Sí, es verdad que viendo un poco los datos de lo que pasó aquel día, vemos que Dimitrov con el revés, ya tú lo has dicho, estuvo horrendo aquel día, no le entró ninguna. Y bueno, la derecha sí que es yo creo que es la clave, ¿no? Digamos que yendo como a qué puntos clave puede tener Dimitrov en este partido, la primera tiene que ser, obviamente, intentar dominar con ese drive para quitarle ese dominio incluso a Carlos, para que Carlos tenga que optar por otro tipo de cosas y sobre todo subir mucho a la red, que siempre que se ha enfrentado a Carlos, tanto en Miami como en Indian Wells, incluso aquel día que perdió 6-1, 6-1, subió bastante a la red porque tiene que intentar evitar el juego de fondo. Desde el fondo a Carlos, y menos ahora, en estas condiciones en las que él está, es probable que pierda más puntos de los que puedo ganar. Todo lo que pueda salir del fondo, a la larga, es bueno. Y un alto porcentaje de primeros que, como dijimos, su saque, cuando se ha enfrentado a Carlos y ha funcionado, ha estado de 8 y pico, de 9 y pico, es donde ha hecho mucho daño y le va a permitir luego hacer el saque +1 con la derecha, dominando, que siempre que es lo que le interesa al búlgaro, que después del saque el primer golpe sea con su drive. Totalmente, ¿no? Y lo vimos precisamente en ese último Alcaraz-Fis en Doha, el daño que hace Alcaraz cuando el rival no tiene el primer servicio y le obligas a jugar siempre, a pegar siempre de revés el golpe después del saque. Esto con Dimitrov lo puedes ejecutar también. O sea, si Dimitrov tiene un bajo porcentaje de primeros, Alcaraz seguramente le vaya a buscar constantemente el revés como segundo golpe y ya ahí va a ser Carlos quien domine con la derecha todo el punto, ¿no? Lo de las subidas a la red es muy importante porque al final, lo que hablábamos antes de Grigor viene este 2026 de una lesión larga en 2025, de no terminar de encontrarse físicamente, ha cambiado método de trabajo, ha cambiado equipo y físicamente todavía no le vemos al 100%, no le hemos visto al 100% en estos primeros partidos del 2026. Entonces, si el partido se alarga, si empieza a ir a lo físico, si Carlos empieza a jugar con bola alta y empieza a hacerle duro el partido desde el fondo, lo normal es que Dimitrov, que ya tiene una edad también, sufra. Necesita esos puntos cortos, esas subidas a la red, ese tirar de cortaditos, bolas 3/4 para intentar cazar un poco al Alcaraz. Carlos se mueve muy bien ahí, pero es que no le queda otra a Grigor, ¿no? Siempre que ha tenido éxito ha sido con puntos rápidos, dominando desde la derecha, incluso cuando Carlos empieza a jugar desde el fondo, encontrar él también una derecha paralela con la que cambiar el ritmo, irse hacia arriba, ¿no? Sorprenderle. Recuerdo que en Miami le hizo mucho eso, ¿no? De cambiar el ritmo de repente con la paralela y me voy a la red, ¿no? Lo necesita Grigor, un partido rápido de puntos cortos, claro. Se juega en el desierto, se juega en una pista que a Carlos le viene de lujo y en la que va a poder resetear muchas veces seguramente con una bola alta sobre el revés del búlgaro. Todo lo que lo pueda evitar mejor. Es un plan de partido complicado, con mucho riesgo, pero me temo que no le queda otra a Grigor si quiere llevárselo. Para Carlos Alcaraz,
Este partido está chulo, ya no solo porque se enfrenta a un tipo que, joder, da gusto ver jugar a Grigor Dimitrov, yo creo que esto todo el mundo lo sabe, ¿no? Aquí estamos todos de acuerdo, me temo. Sí, pero también porque por parte de Carlos es un partido donde puede optar por mucho tipo de variantes tenísticas, estratégicas, tácticas, puede hacer muchas cosas y yo creo que es un partido que te apetece, ¿no? Porque puede optar por hacer muchas cosas, ¿no? La primera, ya sabéis, Indian Wells, bote alto de la pelota. ¿Cuál es, digamos, la primera clave que va a la hora de enfrentar a un tío con un revés a una mano? Pues mandarle ahí pelotas estratosféricas y que se apañe como pueda Gregorio, ¿no? Está claro, ¿no? Y no hay otra cosa. Y más en Sí, Indian Wells, sobre todo, que es lo más cerca de una pista de tierra que hay aquí en el exactamente. repertorio de cemento. Es que es muy parecida. Si se juega de noche, la cosa no hará tanto daño, pero ahí Pero vamos hay que con seguir otras buscándosela. Hay que seguir buscando también, pero vamos a optar por otro tipo de cosas. Si Dimitrov va a querer dominar el centro con su drive, ¿qué va a querer también hacer Carlos? Dominar él con su drive y decirle, no, aquí mando yo, padre Gregorio, está en mi iglesia, la de Indian Wells. Indian Wells es mi congregación, padre Gregorio, tranquilo. Pero sí, o sea, lo hemos visto, siempre que ha conseguido Alcaraz dominar con la derecha, abrirle pista, sobre todo obligar a Grigor a pegar completamente en movimiento, lo tiene él. Y si Dimitrov digamos, está en un estado de forma quizás no muy fino desde el fondo, él no va a querer jugar tantos puntos, va a querer subir a la red. ¿Qué va a intentar hacer Carlos? Alargar los puntos todo lo que pueda y que los puntos sean medios largos y construir esa digamos, red física desde el fondo que atrape poco a poco a Dimitrov, ¿no? Al final, y estoy de acuerdo con lo que tú dices, que creo que es un rival que le motiva a Carlos por lo que puede hacer dentro de la pista, porque ya le ha ganado también 2 veces y al final Carlos tiene esa cosita de decir, hostia, este tío sabe cómo jugarme, me ha ganado. Había demostrado yo al mundo que esa victoria ya está muy atrás, ¿no? Que ahora el que manda soy yo. Y como tú dices, al final, buscar el revés a Grigor, encontrar la derecha siempre desde el centro, y sobre todo le diría a Carlos que tenga paciencia, que construya bien los puntos, que le abra pista, que obliga a Dimitrov, que le tire de un angulito corto, que le obliga al búlgaro a estar moviéndose constantemente, que no pueda encontrar el centro de Dimitrov, porque si no lo encuentra, primero, va a sufrir físicamente y segundo, va a atacar desde situaciones que no son propicias del todo para un tipo que tampoco tiene mucho rodaje físico, ¿no? En este año. Yo creo que Carlos es favorito, muy favorito, tal y como viene, pero es un partido súper atractivo. Ya te digo, para mí me extraña, ¿no? Ver que tu primer partido en un Master 1000 sea contra Dimitrov, un tipo al que hemos visto contra Carlos en cuartos, en semis y tal, pues es un poco extraño, pero es donde está Grigor ahora mismo, en su enésima vuelta al circuito, y Carlos pues parte como muy favorito y con ganas de seguir viéndole, ¿no? Ojalá que se mantenga ese invicto aquí en el desierto. Te voy a añadir una cuarta. Porque hemos hablado de, ojo, hemos hablado de, claro, un Gregorio que lo que le interesa es el saque +1 con derecha, que es donde va a intentar dominar, pues lo mismo que hizo con Tefis en la final de Doha, pues ese resto a la zona de revés, que Dimitrov ahí va a bajar varios puntos enteros su tenis. Pues digo, puede hacer un montón de cosas, Carlos, que esto es lo bonito. También incluso tirar de dejadas, moverlo, sacarlo, digamos, con esos angulitos, como tú has comentado. Puede hacer un montón de cosas, que eso es lo bonito. Vamos con las predicciones. ¿Tú qué me dices de este partido? A ver. Año pasado 6-1, 6-1, año pasado, en octavos. Sí. Y a ver, yo te diría que en otras circunstancias, o sea, si viniese un Dimitrov con rodaje, con confianza, sintiéndose fino en su tenis, yo podría ver un partido de estos que se te puede complicar, ¿no? Porque sabe cómo jugarle a Carlos, sabe cómo ganarle a Carlos, sabe encontrar las debilidades, pero también es verdad que cada vez que Dimitrov no ha venido al 100% contra Alcaraz, lo que le ha caído ha sido una paliza. O sea, cuando ha perdido bien, en sets corridos, el año pasado fue una paliza, partidos cómodos, recuerdo uno en París-Bercy hace bastante que también le ganó al Alcaraz muy bien, muy fácil, 6-1, 6-3 o algo así, que Dimitrov no está bien, entonces si Dimitrov no viene al 90 y pico por ciento enchufado, lo que le suele caer es una buena capuana por parte de Carlitos. Y en este caso, viendo cómo viene uno y cómo viene otro y dónde se juega, yo voy a apostar por una victoria de Carlos en 2 mangas. ¿Fácil? ¿Apretadete? Sí. Sí, fácil. Sí. Yo quiero que también, pero no creo que vaya a ser como el año pasado. Hombre, a ver, claro, como le meto 6-1, 6-1, eso ya sería pero para cerrar el chiringuito, pero... Un 6-3, 6-2... Sí, ese tipo por ahí pienso yo. Por ahí pueden ir los tiros. ¿Qué pensáis vosotros? Pues dejadnos aquí abajo en comentarios cómo creéis que acabará este partido entre Carlos y Dimitrov este sábado, todavía con horario por determinar. Sabéis que hay 15 horas de diferencia horaria entre California y España. Vamos a ver si no tenemos que, pues, trasnochar bastante. La gente. Que se prepare para las noches por si hay que trasnochar. Que se prepare ya, lo decimos. Nos vemos en los comentarios. Hasta pronto. Chao, chao.